Le voy a pedir a Guillermo que empiece justamente dándonos una mano y que deje por un rato de hablar de la palabra blanqueo, de la cual imagino que los últimos 2 meses habrás hecho no sé qué cantidad de presentaciones, soñabas, cerrabas los ojos y la palabra blanqueo seguro fluía y tenías 10 millones de respuestas. Pero tal vez dentro de todo esto, ver si también hay o no hay optimismo, pero creo que tenemos que volver a la base y empezar a hablar también un poco de lo que es la estrategia fiscal empresarial, ¿no? Desde el punto de vista de que a lo mejor paremos un poco la pelota, si estamos acá o no estamos todos haciendo las cosas bien, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer y cómo las empresas tienen que sobre todo cuidar la parte fiscal de todo lo que tiene que ver con las compañías. Así que, Guillermo, habiendo dicho eso, todo tuya la primera presentación. Y se terminó el blanqueo y ahora ¿qué? Exactamente. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp que está arriba, bueno, sí, por si alguien quiere ir haciendo algunas preguntas y las vamos levantando. El botón del medio. ¿El botón del medio? Bueno, perfecto. Bueno, miren, generalmente, seguramente el 99,99% de ustedes no son tributaristas. A veces hay una impresión muy equivocada de esta disciplina, se creen que es simplemente un compliance y llenar formularios, no es así. Hay muchísima creatividad, muchísimo ingenio, muchísima cantidad de cosas para defendernos de la carga tributaria que impacta en nuestras empresas. Esta charla normalmente la doy en 1 hora y media, 2, acá la voy a dar en 10, 12 minutos. Si lo veo con carita de bueno ahí a Pablo, capaz que le saco 1 minuto más. Esta charla tiene 3 ejes. Yo hablo un poquitito de la evolución macro, que explica el porqué de la carga tributaria empresarial y social que nosotros como individuos sufrimos. Y después vamos a hablar un poquito de estrategia fiscal empresarial, esta vez no de estrategia patrimonial, que tiene que ver más con los individuos, para que vean todo lo que las compañías pueden hacer para, de alguna manera, protegerse de la tremenda carga fiscal asfixiante que todavía sufrimos todas las empresas, digamos, porque si bien se están haciendo muchas cosas, todavía falta mucho por hacer y evidentemente Argentina es uno de los principales países exportadores de impuestos del mundo. Si vemos la parte esta de las causas macro, hiper resumido, esto normalmente lo doy mucho más tiempo, Argentina ha adolecido de una falta de proyecto de país, eso provocó que en 120 años de historia sufriéramos 30 crisis, una cada 4 o 5 años. Los empresarios que están acá son héroes, no cobardes, como alguna vez escuché a algún periodista decir en algún coloquio de idea. La pobreza, desde que empecé a trabajar en los años 70 hasta ahora, antes había 3 pobres cada 100, hoy hay 50 cada 100. Esa es mi triste historia profesional en relación a lo que viví en mi país. Todos ustedes saben las causas. El gasto público aumentó desde el 2002 a la fecha de un 20% del PBI, que es más o menos el promedio de la región latinoamericana, a un 45%. Eso significa que ese gasto público hay que financiarlo de alguna manera, que normalmente se financia con emisión, lo que equivale a inflación o hiperinflación, se financia con deuda, estamos absolutamente endeudados y es bastante difícil conseguir el mayor endeudamiento, ahora se va a empezar a poder conseguir, seguramente, dado las últimas noticias electorales del mundo. Y la tercera manera de financiar este gasto es con impuestos. Tenemos la recaudación impositiva más asfixiante del mundo según el Banco Mundial. Eso significa que la presión tributaria que tenemos sobre el sector formal, porque en Argentina hay un 40% de evasión, es más del 50%. O sea, la presión tributaria nacional y provincial es de un 30%, sin incluir impuestos municipales, que son enormes. Si lo dividimos por .60 sobre digamos, el sector formal, da que la presión tributaria es más del 50%. Ante este problema, bueno, tenemos un sistema tributario que todos sabemos que es regresivo, complejo y completamente distorsivo, y vamos a ver cuáles son las consecuencias micro que esa situación macro ha generado en nuestras empresas y en nosotros como individuos. A nivel de empresas, no sé si ustedes lo saben, pero si desagregan de sus balances la carga previsional y la carga impositiva, eso se lleva 2/3 partes del esfuerzo de ustedes de todo el año. Por lo tanto, no entiendo por qué no se le da suficientemente recursos a pelear y batallar contra esos 2/3, cuando nos quedamos con 1/3 y resulta que le ponemos todos los recursos de la empresa al tercio y a los 2/3 le ponemos muy poco. ¿Sí o no? Ahí hay algunos cuantos sí, por ahí. Bueno, ¿qué nos pasa como individuos? En ese saco que acá mi amigo Diego ha comprado,
si es que es argentino, no sé si es importado, y si fuera de lana o lo que fuera, el que hizo la oveja, le pasó todos los impuestos al que hizo la bola lana, le pasó todos los impuestos al que hizo el hilo, le pasó todos los impuestos al que hizo la tela, le pasó todos los impuestos y las cargas sociales al que hizo el que lo fabricó, pasó al mayorista, al minorista, fue Dieguito y se encontró que de los 100 que pagó, 70 son impuestos. Dicen que son 50, son 70, son entre 60 y 80%, hecho el cálculo. Y después a Diego, a la vuelta de la esquina, lo está esperando el impuesto a las ganancias, bienes personales, ajuste por inflación y otras cargas y hierbas varias. Independientemente de tu capacidad de ahorro, porque ganancias lo pagás, si tu consumo es superior al mínimo no imponible y deducción adicional, no sabemos si te queda capacidad de ahorro para pagar impuesto a las ganancias. Como es muy poquito el mínimo no imponible, capaz que es injusto eso. Bueno, eso es lo que nos está pasando en términos de carga tributaria a nivel de la micro por causa de la macro que comenté antes. ¿Cuáles son las salidas? A nivel macro, obviamente, es una reforma tributaria integral, ahora ya me atrevo a decir con ajuste del gasto público, antes decía con rediseño del gasto público, y ahora a nivel micro, estrategia fiscal empresarial, que es el tema que nos ocupa. La estrategia fiscal empresarial, el objetivo tiene potenciar los negocios y maximizar la rentabilidad, y esto implica una metodología diferencial, un enfoque de negocios muy particular, tener ciertos valores actitudinales que aplican a esta disciplina y a otras disciplinas, y por supuesto una gestión tributaria exitosa, que no se limita a llenar formularios. ¿Qué implica la metodología? Normalmente lo que ustedes están acostumbrados es que el asesor impositivo les contesta cuando ustedes le preguntan, lo de la izquierda, y le hace la declaración jurada a fin de año. Eso es como ir al traumatólogo, les da una pastillita, les cura el dolor de rodilla y les destruye el riñón o el hígado. Así no funciona, usted tiene que tener un médico clínico de cabecera. Para eso tiene que tener que alguien que o les haga el outsourcing de los impuestos indirectos o le haga una revisión anual de los impuestos indirectos, IVA, ingresos brutos, retenciones. Eso permite conocer profundamente el negocio, que nutre la consultoría, que es un trabajo que con enfoque de negocios hecho durante todo el año, nutre la planificación fiscal que se debe hacer 2 o 3 meses antes del cierre del ejercicio, y la declaración jurada de esa manera, perdón, voy para atrás, no sé cómo ir para atrás, qué lástima, a ver si puedo ir para atrás, ahí voy. Y eso nutre la declaración jurada, que es en definitiva ver la efectiva implementación de las ideas que ocurren en todo ese proceso virtuoso que se da, como se da igualmente con el famoso antiguo médico clínico de cabecera. Entre esto y esto es el día y la noche. La manera de trabajar es de la manera que yo digo, a través del círculo, no de esta manera donde es un contacto esporádico, puntual y donde no se conoce perfectamente el torrente sanguíneo de la compañía. ¿Qué significa enfoque de negocios? Miren, esta es la manera tradicional como ustedes nos ven a nosotros y muchas veces como el propio tributarista se ve a sí mismo. Lo voy a seguir usando a Diego. Y viene Diego, me trae un problema, un negocio, y yo lo primero que hago es ver el problema, ¿sí? Está grabado con esto, con aquello y con lo otro. Y después hago un excelente trabajo profesional basado en todo esto, ¿no? Búsqueda de antecedentes, análisis y conclusiones. Lo que yo le digo a mi gente y les digo a ustedes como usuario es que es exactamente al revés. Si Diego me trae un negocio, lo que él está buscando es la solución. Y después se hace exactamente el mismo trabajo que hace el otro profesional, pero el cambio de cabeza es completamente distinto. Por ejemplo, durante la pandemia nos vinieron con un negocio que una empresa americana se iba, le entregaba toda la unidad de negocios andando, le entregaba $6 millones, en ese momento eran 600 millones, 200 millones de créditos, 200 millones de bienes de cambio, 200 millones de bienes de uso. Y la empresa tenía el problema, ¿ingreso eso en 600 millones? ¿Tengo que pagar ganancias? No, no tenés que pagar ganancias. Pero el problema no estaba ahí, estaba en la cesión de créditos, porque la cesión de créditos, cuando hay una diferencia, pagaba IVA. Y como ese negocio era a costo cero para el que entregaba y para el que recibía, nadie quería pagar ese IVA. ¿Qué hubo que hacer? Buscar la solución, cambiar el negocio. Y le dijimos, che, ¿la felicidad es perfecta acá? No, no es perfecta porque además de darle el fondo de comercio le damos 300 empleados, que muchos vamos a tener que despedir, lamentablemente. Bueno, no le des los créditos, le dijimos a la empresa que cedía. Quédatelos vos y a medida que los vas cobrando, se los pagás al que recibe el fondo de comercio en concepto de indemnización rubro antigüedad. Eso no lleva IVA. Aceptaron los dos el mínimo riesgo que esa solución tenía y por haber cambiado el negocio se pudo hacer. O sea, vino Diego, nos dijo, ok, tengo este negocio, bueno, acá tenés la solución, cambiamos el negocio. Esa es la manera de trabajar el impuesto. Eso implica enfoque de negocios. Es la diferencia entre llenar un formulario y pensar como un hombre de negocio desde los impuestos.
Hablé de metodología, hablé de enfoque de negocios, ahora hablo de valores actitudinales, los voy a mostrar porque no tengo tiempo, Pablo me mira muy serio. Enfoque de negocio es trabajar con proactividad, identificar los hechos desconocidos. Si viene Pablo y me dice, che, quiero traer pantalones de China, ¿me conviene? ¿Cuánto paga IVA? Le digo, sí, paga IVA 21%, se acabó el diálogo, él me pregunta por mis hijos, yo le pregunto por los de él, se acabó el... Yo le digo, ¿por qué querés poner eso? Porque me lo dijo Diego. ¿Por qué? Porque me lo dijo Andrés. ¿Por qué? Porque me lo dijo Dona. ¿Por qué? Porque un momento se cansa y yo digo, ¿por qué tantos por qué? Me dice él. Y porque si pones la fábrica, no me acuerdo cuál era el ejemplo, si traes los pantalones de China, si pones la fábrica en Tierra del Fuego vas a ganar más plata. En definitiva, el ir a los hechos desconocidos, ir al hueso del problema, y el diálogo entre dos personas inteligentes produce eso. Conocimiento de la industria. Yo fui petrolero, me tocaron todas las petroleras, menos la de Techín, todas. Y yo me desgrababa siempre los fierros que iban a la refinería. ¿Por qué? Porque había una desgravación para los fierros que uno compraba para el proceso industrial. ¿Cómo se definía proceso industrial? Cuando la materia prima entraba en un estado y salía en un estado diferente del que había entrado. Nunca me deducía los tanques de almacenamiento, los que están al lado de la cigüeña, porque eran para almacenar. Un día me voy a Comodoro Rivadavia y me explican que acá no era como en Arabia, que había que meter el agua a presión a presión a 3.000 metros de profundidad, salía el agua con minerales más el aceite bituminoso, que es el crudo, el aceite bituminoso iba a la refinería y el agua se tiraba, vaya a saber por dónde, por ahí se tiraba, y entonces ahí había proceso industrial, porque se separaba el aceite bituminoso del agua y los minerales. Por lo tanto, me entré a desgravar todos los tanques de almacenamiento. Eso significa conocer el negocio y la industria. Criterios contables impositivos. ¿Cómo se valoran los inventarios? A reposición. ¿Eso qué significa? Tener una ganancia por tenencia de inventario grabada al 35%. En impuestos, ¿cómo se evalúa? La última compra. Por lo tanto, si yo compré a menor valor en los últimos 2 meses, lo evalúo a eso y por lo tanto mato esa ganancia por tenencia contable y no pago impuestos. El paraíso. Tengo un buen resultado contable y bajo el resultado impositivo. ¿Qué le decía a todos mis clientes días antes del 10 de diciembre del año pasado? No compren más mercadería, materia prima después del 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque si ustedes compran $1 el 9 de diciembre, va a ser $1 a 3.75. ¿Qué va a pasar el 31 de diciembre? Va a ser $1 a 800. Eso tenía una ganancia por tenencia de inventario por la diferencia entre 3.75 y 800. Esos clientes que pudieron no comprar más allá del 10 de diciembre, o que si compraron lo hicieron con algún método que desconozco, ellos valoraron ese dólar contablemente 800, impositivamente los valuamos a 3.75. La diferencia de 500 se la desgravaron impositivamente. Esas son las cosas que hay que hacer, hay que pensar en abstracto mucho antes, y eso es mucho más que simplemente llenar un formulario. Hay mucho más. Esta charla tiene 100 ejemplos de estos, pero él me mira mal, me fija torcido, dobla la cabeza y todo. Una gestión tributaria exitosa implica 3 cosas: ventajas impositivas on time, administración tributaria eficaz y redefinir el mejor negocio. Redefinir el mejor negocio ya di un ejemplo, el caso de el que no hizo cesión de créditos y me pagaba las indemnizaciones de antigüedad. Ventajas impositivas on time. Los que en este momento no hicieron el RIBP, que es haber pagado los 5 años por anticipado bienes personales, hicieron muy mal negocio. Porque hacer el RIBP en mi caso, y hacérselo a todos mis hijos, y hacérselo a todos mis clientes, ¿qué significó? Que frisaron su patrimonio hasta el 31 de diciembre del 2027, y no importa si estén jubilados. Una persona que está acá sentada me dijo en mi primer charla, yo estoy jubilado, no me conviene. Esa primer charla le dije que sí, pero me equivoqué. ¿Por qué? Porque si ese señor tenía un stock importante, la diferencia de cambio y las actualizaciones hasta el 2027 pagan bienes personales, aunque no paguen ganancias. Por lo tanto, quizás, dependiendo del stock que tuviera, y aunque esté jubilado, le hubiera convenido hacerlo igual. Y además compró estabilidad fiscal hasta el 31 de diciembre de 2038, al 0.25%. Esa estabilidad fiscal es buena en Argentina, considerando cómo se vulneraron las normas. Por la redacción que tiene, es muy buena. ¿Y por qué lo hice yo a todos mis clientes y a los hijos de mis clientes y a mis hijos? Aun cuando yo tengo 5 hijos, algunos ya con un patrimonio más importante, otros con un patrimonio más chico, casa, auto, que con los mínimos no pagaban, les hice hacer un pequeño blanqueo, aunque no lo necesitaban y no tenían por qué blanquear, porque el botoncito del aplicativo les dejaba hacer el RIBP de los bienes que no hubieran podido hacer RIBP porque no llegaba al mínimo no imponible. ¿Y por qué? Porque ante cualquier herencia o donación ellos están cubiertos hasta el 2038. Mis hijos y los hijos de mi cliente. El RIBP era un negocio total. Eso es una ventaja impositiva on time. Y administración tributaria eficaz significa
Administrar muy bien todas las operaciones de la compañía, desde lo legal, desde bienes de cambio, desde bienes de uso, desde créditos, del devengado exigible. ¿Cuál es el mejor cierre de ejercicio? El 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque yo el 30 de septiembre puedo deducir hasta la cuarta parte en concepto de honorario director. Mi sociedad se lo va a deducir al 30 de septiembre de 2024. ¿Cuándo lo voy a grabar yo como director? En la asamblea, en enero de 2025. ¿Cuándo vence mi declaración jurada? En junio de 2026. Hay 14 meses de diferencia entre que mi sociedad se deduce la cuarta parte del negocio y yo grabo la cuarta parte del negocio, con una inflación del 200% el negocio total. Eso es una administración tributaria eficaz. Para eso es necesario aplicar los valores actitudinales, ya terminó Pablo, el enfoque de negocios, la metodología eficaz y administrar los negocios desde su génesis, porque es muy difícil modificar un negocio cuando el contrato está cerrado. Algún milagro a veces se hace, pero es más difícil. Y para terminar, ahora sí, conclusiones finales, los impuestos gerenciados con estrategia fiscal empresarial son una oportunidad para generar negocios y rentabilidad. Un mismo negocio, gerenciado de dos maneras distintas, da un resultado distinto si se lo gerencia desde la génesis. Y eso muchas veces no se sabe, y no lo saben los financieros, porque claro, no tienen por qué saberlo, no es su especialidad. Por eso los negocios deben ser gerenciados de su gestación. Instalar la conciencia tributaria en la dirección y el management es vital, porque esto se logra de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Y ahí simplemente tienen mi teléfono y nuestros mails por si alguno se quedó con alguna pregunta, porque tiempo para preguntas creo que no va a haber. Comparto, Guillermo, te miraba atentamente en realidad porque estaba escuchando perfecto todo lo que decías. Comparto excelentemente lo que decís de que, y he tenido experiencias en donde la verdad es que cuando se te agarra el problema y no lo planificaste es una gran macana, que si lo hubieses planificado y que muchas veces la gente no va a la causa de qué es lo que lo está produciendo, sino de realmente al problema, que creo que es algo parecido a lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Cuando vos hablabas, me parece que el gobierno por primera vez lo que está haciendo es no atacando la inflación, no atacando la brecha, sino atacando cuáles son las causas que lo generan, y ahí no, pensé en un paralelismo en lo que vos decís de empezar a pensar y planificar diferente. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.